A continuación, comunicación y lenguaje, segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de el sustantivo y su clasificación del área de comunicación y lenguaje en el grado de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística, ortografía y escritura. Hoy agradecemos la compañía de Mauricio en la interpretación de lengua de señas. Hola Mauricio. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón, que uses tu mascarilla y si estás en casa y tienes gel antibacterial, lo utilices también constantemente. También que tengas listo todo tu material para tomar tus anotaciones correspondientes al tema de hoy. A lo largo de las sesiones hemos tratado textos, cómo se redactan, cómo es la escritura, pero hoy vamos a tratar el tema que tiene relación con las palabras. En sesiones anteriores hablamos sobre palabras compuestas, ¿sí? Te invito a que puedas ver tus anotaciones a qué se refieren las palabras compuestas, porque hoy en el tema del sustantivo vamos a utilizar algunas de ellas, ¿sí? Acá te presento una serie de imágenes. Necesito que las observes muy bien y que ahí donde estés anotando, escribas cómo las identificas o cómo las llamas, qué nombre les das, ¿sí? Observa bien todas las imágenes que tienes acá. Comparte ahí con tu familia, con quien esté a tu alrededor en este momento, para poder conversar sobre el nombre de estas imágenes que te presento acá. Muy bien, ¿qué imágenes tenemos? De una niña, ¿qué otra imagen? Un árbol, una imagen de un gato, una araña que está por acá y un elote, ¿sí? ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Cómo las llamamos o cómo las nombramos? Es parte del tema que vamos a trabajar a continuación. El tema de hoy corresponde al sustantivo y su clasificación. Tú dirás, el sustantivo sí se divide en comunes y propios, pero hoy vamos a ver las otras clasificaciones que tiene el sustantivo y en una próxima sesión vamos a tratar las funciones que tienen estos dentro de una oración o de un texto. Pero la pregunta acá es, ¿qué es el sustantivo? Tú acabas de identificar cada una de estas imágenes con un nombre. Tú también posees un nombre. Entonces, podemos decir que el sustantivo es una palabra que nombra o define o identifica a personas, animales, lugares, cosas, objetos, ¿sí? Y algo muy importante es que tú puedes identificar el sustantivo cuando te es fácil agregarle un artículo. ¿Recuerdas cuáles son los artículos? El, la, los, las, un, uno, unas, ¿sí? Cuando tú logres colocarle un artículo a una palabra, vas a identificar más fácil que es un sustantivo. Pero, ojo, hay algunos adjetivos que también se les coloca el artículo al inicio, pero en su mayoría son los sustantivos. También es importante mencionarte que los sustantivos varían en género y número. ¿Cuál es el género? El que nos indica si es femenino o masculino. Y el número es el que nos indica de cuántos elementos estamos hablando. Está en singular o en plural. Entonces podemos definir que el sustantivo es el nombre que se le da a personas, animales, cosas, objetos, etc. Acá vemos entonces la clasificación de los sustantivos, porque de manera general nos han enseñado que se clasifican en comunes y propios. Vas a ver dentro de la clasificación que algunos pues pertenecen no solo a los comunes, sino también están en los concretos o también están en los individuales, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de las clasificaciones. Observa este mapa que tenemos acá. La clasificación de los sustantivos se da en 3 categorías. Por su formación o estructura, que aquí es donde vas a recordar tú lo de palabras simples y compuestas, también por su significado y por su origen. Observa todas las clases de sustantivos que tenemos. Entonces no solamente tenemos
sustantivos comunes y sustantivos propios, y no hay otras clasificaciones. Yo te voy a ir explicando cada una de las clasificaciones del sustantivo y vamos a ir escribiendo ejemplos sobre cada uno de ellos. Te recomiendo que tomes tus anotaciones para tener los ejemplos en tu cuaderno. La primera clasificación es por su formación o estructura. Y aquí se clasifican en dos, en simples y compuestos. Los sustantivos simples son cuando están formados por una sola palabra, ¿sí? Y los sustantivos compuestos es cuando están formados por dos palabras simples. ¿Recuerdas cuando vimos las palabras compuestas? Vimos las diferentes combinaciones, pero al unirse tienen otro significado. Entonces acá estos significados corresponden en algunos casos a sustantivos. Por ejemplo, si hablamos de sustantivos simples, podemos mencionar la palabra cama, otra palabra lata, otra palabra puede ser uña o uñas, ¿sí? Que aquí ya vemos cómo varía en género y en número. Pero si hablamos de sustantivos compuestos, podemos decir una palabra que se forma con dos palabras simples, cubrecama. ¿Qué es una cubrecama? Muy bien, es el trapo que colocamos sobre la mesa, sobre la cama, ¿verdad? Lata, podemos dar un sustantivo compuesto, por ejemplo, abrelata, ¿sí? Abrelata se convierte en un sustantivo compuesto porque está formado de dos palabras que son simples. Y también otro sustantivo que se forma de dos palabras simples puede ser la palabra corta uñas. ¿Observas? Las palabras compuestas forman también sustantivos, dependiendo de las combinaciones que hayan. Entonces, los sustantivos, según su estructura, se clasifican en dos, en simples y en compuestos. Pero hay otra clasificación, y es que también los sustantivos se clasifican según su significado, y aquí es donde más variedad de sustantivos tenemos, porque están los comunes, y aquí vamos a ir viendo uno por uno. Los comunes son los que nombran de forma general a personas, cosas, animales, lugares, etc. Por ejemplo, sustantivos comunes pueden ser la palabra niño, la palabra ciudad, la palabra carro y la palabra playa, ¿sí? Porque estos sustantivos están de forma general nombrándonos a las diferentes personas, animales, cosas, ¿sí? Objetos, lugares. Pero si hablamos de los sustantivos propios, son los que sirven para nombrar de manera particular a personas, animales, cosas, lugares, etc. Por ejemplo, cuando naciste te asignaron un nombre, a ti te dieron un nombre, ese nombre te identifica de las demás personas, porque aunque hayan jóvenes como tú, o parecidos, o todos tengan la misma edad, tu nombre es el que te identifica de todos los demás, ¿verdad? Es el que te hace que tengas una identidad. Entonces, los sustantivos propios ya nombran de manera particular a las personas, animales, cosas, lugares, etc. Por ejemplo, niño, si nosotros colocamos que el niño se llama José, este se convierte en un sustantivo propio. Una de las características de los sustantivos propios es que deben escribirse con inicial mayúscula. Sí, es muy importante que tú los nombres propios de lugares, de personas, los escribas con inicial mayúscula. Si hablamos de ciudad, podemos mencionar Quetzaltenango, por ejemplo, ¿sí? Si mencionamos el nombre de alguna playa, puede ser Monterrico, por ejemplo, ¿sí? Estos son
sustantivos propios porque ya nombran de manera particular a personas, animales, cosas, objetos, lugares, etc. Luego están los sustantivos concretos y estos son los que se pueden percibir con cualquier sentido, el sentido de la vista, el sentido del gusto, del tacto, ¿sí? Entonces cualquier sustantivo que se pueda percibir con los sentidos se le denomina como sustantivo concreto. Por ejemplo, tú vives en una casa, ¿sí? ¿Con qué lo percibes o cómo lo puedes percibir? Con la vista, tú estás dentro de la casa también, ¿verdad? Entonces con el sentido de la vista identificamos que es una casa. Pero si hablamos de frío, muchos dirán, el frío, pero el frío no lo puedo ver, pero sí lo puedes percibir en tu cuerpo. Entonces es un sustantivo concreto, porque lo percibe nuestro cuerpo con alguno de los sentidos. Ahora bien, están los abstractos, que son los que no se pueden percibir con los sentidos. Por ejemplo, la alegría, la tristeza, que solamente se pueden manifestar. También están los sustantivos contables, vamos a trabajar los individuales, que nombran a un solo cero elemento, por ejemplo, gato, es individual, y están también los colectivos. Y aquí hay algo muy importante, en los colectivos son los sustantivos que estando en singular mencionan a un grupo de elementos. Por ejemplo, el enjambre, ¿qué es un enjambre? Son muchas abejas. Podemos decir también una jauría de lobos, por ejemplo, ¿sí? Los contables son aquellos sustantivos que pueden contarse por unidades. Por ejemplo, una manzana. ¿Sí? Y los incontables son aquellos que necesitas una unidad de medida para poder contarlos. Por ejemplo, la leche. ¿Qué medida usamos? Litro de leche. Litros de leche. Y por último están los, según su origen, se clasifican en primitivos y en derivados. Los primitivos son aquellos sustantivos que no proceden de otras palabras, es decir, que ya su estructura es una palabra raíz. Por ejemplo, la palabra pan y la palabra flor, ¿sí? Y están los sustantivos derivados, que son los que provienen de un sustantivo primitivo a los que se les agrega un sufijo. Por ejemplo, si el primitivo es pan, podemos agregar el sufijo panadería, el sufijo adería, por ejemplo, ¿sí? O en flor, florería. Estos son sustantivos derivados. Muy bien. Hemos visto entonces la clasificación de los sustantivos y te voy a pedir que en casa puedas leer este fragmento del libro La mansión del pájaro serpiente, que tú lo puedas leer y que en casa puedas identificar todos los sustantivos que encuentres en este fragmento, ¿sí? Léelo muy bien, identifica cada uno de los sustantivos. Recuerda que una forma en la que podemos distinguir es que dependiendo del contexto de la oración van a ir acompañados de un artículo, así que identifícalos, ¿sí? Y tú los vas a clasificar ya sea en simples, compuestos, según su estructura o según su significado, en comunes, propios, concretos, abstractos, contables, incontables, individuales y colectivos, o por su origen en primitivos y derivados. Bueno, esto es en general la clasificación del sustantivo. Observaste muy bien, no es solamente propios y comunes. Cada uno de ellos tiene su clasificación como tal, aunque si bien es cierto, algunos comunes también pertenecen a los contables y también son primitivos, pero hay que identificarlos según su clasificación. Recuerda, por favor, y ten presente siempre, guardar todos tus trabajos en el portafolio Aprendo en Casa. Y con quien estés en este momento,
haz la pregunta de qué fue lo que aprendiste. Hoy aprendimos sobre la clasificación de los sustantivos, que hay 3, por su estructura, por su significado y por su origen. Comparte tus aprendizajes con las personas que están a tu lado. También te recordamos que en el mes de junio hay fechas importantes para conmemorar. Por ejemplo, que el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente. Por eso te invitamos a que trabajen en equipo y que puedan reducir, reutilizar y reciclar. Por favor, te recordamos siempre que hagas estas actividades siempre viendo el bienestar del medio ambiente. Agradecemos a Mauricio, quien nos estuvo acompañando en la interpretación de lengua de señas. Por favor, lava tus manos constantemente con agua y jabón, usa tu mascarilla, atendiendo siempre a las recomendaciones de nuestras autoridades. Por favor, quédate en casa, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en tu programa Aprendo en Casa. Hasta pronto.